Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar con este asunto. Había tareas por cantidades industriales, demostrar o calcular energías potenciales ¿para qué? Para la fuerza gravitacional, pero escrita de una manera diferente, y para la fuerza eléctrica, ¿no? Escrita también de la manera tradicional con la ley de Coulomb. ¿Sí estamos? ¿Quién tiene eso listo? ¿Quién tiene eso listo? Una amiga me dice, no, profe, yo no. Señor, ¿listo? ¿Cuál tiene? ¿Ley de Coulomb o...? Listo, hagámoslo con ley de Coulomb. Supongamos cargas positivas. Vamos al gol de la fama. Listo, entonces vamos a calcular la energía potencial ¿qué? Eléctrica para cargas ¿qué? Positivas. Lo bacano es que si uno lo hace para cargas positivas, de una vez queda lista para cargas ¿qué? Negativas. Lo único es mandarle un menos y nos vemos. Pero hay que probar que cumplen con la propiedad que dice que el trabajo es igual a menos delta de U. ¿Estamos? Eso es importante. O sea, el trabajo al final siempre tiene que ser menos delta de U. ¿Estamos? Donde es U potencial, cualquiera que sea. ¿Sí está claro? Sí. Listo, entonces vamos mi hermano, al gol de la fama. ¿Y luego qué? ¿Comienza? ¿Listo? ¿Y preparado para el siguiente round? Ojo ahí mi hermano. Ábranle espacio al muchacho. Sí. Recuerden que yo dije que tocaba con un diferencial de R, ¿no? Porque era en R, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo va la causa? ¿Qué? Ahí le falta un punto, F punto DS. Eso es muy importante. Listo. Ay, eso está raro porque ¿cómo así que V menos UA es igual a la menos integral? ¿Eso de dónde salió? ¿Quién dijo eso? Dime. ¿Quién dijo eso? ¿Wikipedia? No, es que ¿cómo sabemos que...? O sea, es esto. Es esa misma escrita de otra forma. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Es como... O sea, ¿no vas a demostrar que la energía potencial sale de la integral como hicimos nosotros? No, voy a llegar como a tratar de llegar, o sea, la fuerza eléctrica, tratar de llegar como de esta forma. Ah, bueno, sí, por eso. Partiendo de la ley de Coulomb. Sí, pues listo, hágale, mi hermano, hágale. Mira aquí la moto Ducati. Es gravitación. Bueno, a ver qué pasó. Ah, qué interesante. ¿Cierto? Dígame. Se matan los conocimientos.
Con esa actitud, eso es negativa. Y a nivel de energía, energía positiva para el gravitación, para el campo gravitacional. Pero, o sea, para Menos delta de evolución. Eso quiere decir que si te da positiva, el potencial es negativo. ¿Me entiendes? O sea, tú factorizas un menos. Entonces dices, factorizo el menos, entonces me queda menos afuera. Entonces eso me está dando el signo del potencial. Porque allá adentro quedó un delta. Ahora la pregunta es cómo está ordenado de tal forma que si es negativo el potencial o es positivo. O sea, tú factorizas el menos porque sabes que lo requieres para cumplir este criterio. Entonces dices, ahí adentro hay un menos, lo factorizo, se invierte la vuelta. Ahora dices, quedó final menos inicial o quedó inicial menos final. Sí. Entonces eso te dice, no, entonces si quedó final menos inicial, entonces el potencial es positivo. Pero si quedó inicial menos final, entonces el potencial es negativo. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro. No, en este caso, digamos que el potencial es negativo. Sí, es que fuerza. Después es igual a eso. Porque él lo que está partiendo es de ese criterio y entonces está buscando quién cumple ese criterio. O sea, que está buscando quién es el U que cumple ese criterio. Estamos es una forma interesante de hacerlo también. Señor, explíquenos, porque mucho nivel, no entendí nada. Pues, básicamente, pues lo que se puede expresar, o sea, tenemos integral de fuerza, o sea, acá es lo que uno va a meter el campo. Entonces, pues, esto es el campo de la igualdad. F igual a Eso sí. Entonces falta un vector ahí. ¿Quién tiene cachucha del otro lado? Dije que la fuerza era igual a Q, que represente en la integral. Y como tenemos el ejercicio que es de esta forma, entonces el campo y el vector de diferencial van a la posición y van a la dirección. Entonces, pues, metí los vectores, integré, volví a reemplazar por la fuerza eléctrica, integré con respecto a R, y pues acá vale, acá factoricé el menos, acá se cancela, y pues de esta forma. Otra vez. No. el campo se queda por Q. O sea, acá reemplacé. Sí, pero entonces abajo. Abajo es la integral. Ahí sería ese. Ahí está. A ver, vamos de a uno, vamos de a uno. El problema es la Q que se le agrega y al final no. Es que el campo es. Cambio fuerza por Q. Sí, exacto. La Q y queda ahí. Y el campo es K por Q al cuadrado. Sacar acá y la Q. O sea, tengo la fuerza eléctrica, ¿listo? Saco este término. Sí, le falta un paso. Saco esta parte de acá. Y dejo solo una carga. Nivel. Campo. Dicen que le falta un paso, que mucho nivel, señor. Listo. Esa es una forma de proceder, ¿no? Es la forma de proceder, digamos, pues muy convencional de un libro. Se nota que es muy convencional de un libro. ¿Sí estamos? O sea, pero no, está bien, es muy buen método. O sea, de hecho, pues yo siempre lo hago a la manera chipcha.
¿Sí estamos? Entonces, él parte del criterio de que V menos UA, que es energía potencial final menos energía potencial inicial, debe ser igual a menos el trabajo. ¿Estamos? Define el trabajo como la integral de F.ds. Luego cuando baja, entonces dice voy a definir el campo, pero la fuerza como E por Q, ¿cierto? Y luego reemplazo el campo en términos de la ley de Coulomb. Entonces me va a quedar Q1, Q2, K, el negativo está afuera, me queda la integral de R a RB de dr sobre R cuadrado, que es lo único que depende de R. ¿Estamos de acuerdo? No, es exactamente lo mismo. Entonces ahora digo menos K, Q1, Q2, menos 1 sobre R, que resulta ser la integral de 1 sobre R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya, entonces la evalúa. Entonces le queda que va a evaluar menos 1 sobre R. Ah, bueno, el factor hizo el menos por menos que da más. Entonces terminó evaluándolo positivamente. 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Bueno, listo, eso está bien, eso está lindo. Entonces ahora dígame quién es la energía potencial, porque ahí no me ha dicho. Ahí calculó el trabajo. Pero yo quiero es que me diga quién es la energía potencial. ¿Quién es la energía potencial eléctrica? Está a un paso, ¿no? Obviamente. Sí, ya lo tengo. Ahí está escrito. ¿Sería esto con menos? No, ¿quién es la energía potencial? Es mi pregunta, o sea, ¿quién es U? Porque usted ya dice V menos UA, no sé qué, bla, 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 hizo el proceso, toda la vaina. Entonces, aquí al final le quedó, por favor, si quiere escríbame ahí, eso ahí al lado izquierdo, eso ahí. Si usted me escríbame ahí que eso es V menos UA. ¿Listo? Entonces ahora hagamos una cosa, mi hermano. Cójase cada Q1, Q2 y multiplíquelo por lo que está adentro, o sea, distribúyalo. ¿Listo? Hágale la distribución. Ya. Sí, pero hágalo, por favor. Ya que... Listo. Que es igual a esto. Pues definimos la energía potencial como Sobre R. Muy bien. Esa es la energía potencial para cargas ¿qué? positivas. Positivas. Ok. Entonces póngale U sub E, si es tan amable. Ahí, U sub E. Pero E mayúscula. Que es de energía potencial eléctrica. Para que no la confundamos con energía potencial elástica, que le puse un sub E pero minúscula. ¿Sí estamos? Ok. Pregunto, ¿está claro? Sí. Listo. Muy bien. ¿Y si fueran cargas negativas, qué pasaría? ¿Sería menos? Sí, exacto. Si una de las dos cargas es negativa, entonces aparece un ¿qué? Un menos. ¿Listo? Muy bien, eso es todo. Entonces, ahí lo que uno puede terminar diciendo es lo siguiente. Gracias, mi hermano. Muy bien. Yo lo he expresado como, o sea, multipliqué y por R, y lo expresan en términos de campo. Otra vez, perdón. O sea, multipliqué y... No pasa nada. No, entonces queda por R. E por R. Sí, Profe, una sí, pregunta. está bien. Pero digamos, si nosotros multiplicamos por menos, aquí digamos el potencial ya queda digamos con signo invertido y lo de adentro. Sí, pero digamos, el potencial, digamos ya sea el final o el inicial, cambiaría de signo. Eso es lo que me refiero, cuando las cargas son distintas. Sí, o sea, esta es la función de energía potencial eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va a ser positiva si solo si las cargas que intervienen son ¿qué? Positivas, o si solo si las dos cargas que intervienen son negativas. ¿Sí estamos? Sí. Pero en el caso en que una carga sea positiva y la otra sea negativa, entonces la energía potencial eléctrica ¿cómo va a ser? Negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque miren, si una de las dos es negativa, entonces nos va a aportar un ¿qué? Un menos. ¿Sí estamos? Entonces aquí lo que podemos poner es, si las dos son positivas,
Si las dos son negativas, ¿estamos de acuerdo? Si las dos son negativas, pues uno esperaría que la energía potencial se comportara exactamente ¿qué? De la misma forma. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de la ley de Coulomb irían haciendo menos por menos y a más, entonces quedaría exactamente lo mismo que tengo escrito acá. ¿Sí? Y en el caso en que una es positiva y la otra es negativa, que podría ser este o este caso, cualquiera de las dos, la que produce el campo o la que se ve atraída, ¿sí estamos? La energía potencial eléctrica debería ser negativa. ¿Sí estamos? Eso es lo que hay que saber. Entonces, eso hay que saberlo usar en los diferentes ¿qué? Problemas. ¿Cuándo usar la energía potencial positiva y cuándo usar la energía potencial ¿qué? Negativa? Para el caso en que uno quiera averiguar, por ejemplo, la velocidad que gana una partícula cuando se ve sometida a una energía potencial eléctrica dada. ¿Estamos? Eso es importante. Muy bien. Teníamos otra, ¿cierto? Otra tarea, que era hacer el mismo juego pero con la energía potencial ¿qué? Gravitacional. ¿Vas a ir al Hall de la Fama, mi hermano? Listo, entonces vamos, por favor. Entonces, eso sí los invito, entonces, en su cuaderno, por favor, me hacen un favor y resaltan estas ecuaciones, ¿no? Este mamarracho que he hecho acá, ese es el resumen de lo que ha explicado el compañero. ¿Sí estamos? Entonces, por favor, quiero que lo tengan claro. Recuerden, hay muchos caminos que conducen al Señor, escojan el mejor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya tienen que saber es elegir cómo van a resolver el problema. Yo lo hago de una manera un poco diferente, yo parto de este criterio, simplemente parto del criterio de trabajo y demuestro que el trabajo me lleva a una consecuencia que es que el trabajo es menos delta de ¿quién? De U. ¿Sí estamos? Y ahí entonces me averiguo quién es el U que me cumple esa condición. Mi amigo, ¿de qué parte? Asume que esto ya es cierto. Entonces él asume que para la fuerza que voy a usar ya hay energía potencial. ¿Sí estamos? Entonces lo que él hace es, partiendo de este criterio, averiguar cuál debería ser la energía potencial que cumple este criterio. ¿Sí estamos? Para una fuerza dada. Uno puede probar, por ejemplo, con este criterio, que no necesariamente todas las fuerzas tienen que esta forma. ¿Sí estamos? Por ejemplo, si uno mete una fuerza no conservativa, es posible que no le vaya a dar una forma tan linda como un B menos UA, o que uno no encuentre que existe un U que cumple esa condición. ¿Sí estamos? Había una tarea, voy a preguntarla. A ver, mi hermano, dímelo todo, que te veo inspirado. ¿Qué es el potencial de Rayleigh? ¿Ah, no dije? ¿No? Ah, fue en el otro curso, los perdono. Tarea. Potencial de Rayleigh. Rayleigh. Y el hombre hizo una cara de muerte mortal. Rayleigh. Este es un señor que pienso yo que es el mismo, podría yo estar equivocado. Es el mismo señor de una cosa que se llama la ley de Rayleigh-Jeans, que se enseña cuando uno estudia cuerpo negro, radiación de cuerpo negro. Rayleigh-Jeans, que también estaba asociada a una cosa que se llama la ley de desplazamiento de Wien. Eso lo enseñaron por allá en física moderna en los últimos días de guerra. Rayleigh. ¿Qué es lo curioso del potencial de Rayleigh? Que es para una fuerza no conservativa. Entonces, ¿por qué no siempre hay qué? Excepciones a la regla, ¿no? Entonces una excepción de esta regla es que un fluido, una fuerza viscosa, se le puede asociar un potencial. Se llama el potencial de Rayleigh. ¿Sí estamos? Entonces lean eso. Lean esa situación, por favor. Listo, mi hermano. Entonces ahora vamos con la gravedad. Se saltó como 5. No, ya estoy bien. Ya no me recuerdo. Listo, no, pues yo parto desde esa expresión, desde aquí. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza gravitacional va a ser igual a la constante de gravitación universal por el producto de esas masas por R al cuadrado. Así. Gracias. Bueno, entonces digamos graficando. Era un marcador muy lindo. Sí, entonces nosotros observamos aquí cómo se comporta, digamos, en un escenario dado. Digamos, aquí tenemos una masa y encontramos que la fuerza que experimenta, la fuerza gravitacional, va a ir en... Bueno, pues todavía no estamos hasta acá.
difícil, eso no va para tanto. Entonces, digamos, asumir esas direcciones de los vectores partiendo, digamos, de un escenario donde encontramos, digamos, que una masa a una altura h determinada va a experimentar una fuerza gravitacional que la dirige hacia la dirección menos j, perdón. Menos j. Y el desplazamiento de la misma, pues, va a ser el mismo. Pero entonces, digamos, algo que uno puede ir mirando ahí es, digamos, que la fuerza que experimenta la masa m y su dirección, bueno, y su desplazamiento tienen el mismo, digamos, van hacia la misma dirección. Entonces, digamos, uno ya puede ir mirando más o menos que el trabajo es positivo. No sé si me apresuro diciendo eso. Sigamos. Sigamos a ver qué pasa así. Listo. Pues yo pensaría que lo mejor es dejarlo así tal cual y luego Miramos qué pasa. ya para cuando lleguemos al momento de que el trabajo es menos delta de u, entonces ya hagas lo que yo te expliqué ahorita cuando estábamos aquí hablando. ¿Estamos? Para no desgastarnos con eso. Listo. Entonces, bueno, entonces tenemos los componentes de la fuerza y el desplazamiento, pues encontramos que esto es 1, pero digamos, da 1 porque digamos el ángulo que se está formando entre estas componentes, bueno, va a ser 0 o 180 y pues coseno de eso es 1, pues de ahí sale 1. Vamos a ver si nos cuadra o no. ¿Alguien lo encontró de otra manera? Hace la mano. ¿Así igualito con J o con R? No, con el